¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo, afortunadamente, entre ustedes, una semana más con este programa, Una liturgia para la vida. Estamos iniciando los domingos de Pascua, que nos toca precisamente el asimilar poco a poco lo que en estos días vimos, ante todo en el Triduo Pascual: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene una parte bastante importante que también nos va a acompañar en toda la Pascua: el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde también nos va a ir llevando poco a poco el nacimiento de las primeras comunidades. Nos dice así en los Hechos de los Apóstoles, primera lectura: en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Podríamos decir que es la parte principal del credo ya después desarrollado. Recordemos Judea, la parte sur, Jerusalén, y la parte norte, Galilea, donde el Señor estuvo la mayor parte de su vida y predicación, signos y milagros, en este sector del norte de Israel de aquellos tiempos. Y también hablábamos ayer que enfatizaba mucho el Señor a los discípulos: regresen a Galilea, allá me verán, puesto que va a ser Galilea la continuación de los apóstoles en la tarea, misión, predicación, evangelización de parte de los apóstoles. Y esta tal predicación viene siendo precisamente ya más concretizada en lo que hoy precisamente leemos en el Evangelio. ¿Qué nos dice ahora el Evangelio? Primeramente, nos está hablando el sábado, estaba todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba.
echó a correr. Llegó a casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. ¿Y esto qué nos quiere dar a entender? Primeramente en esto, los lienzos. En otro momento se va a ver que se dice que robaron el cuerpo del Señor. Pero si se lo robaron, se lo robarían con todos los lienzos y no tendrían el cuidado, como nos lo relata el Evangelio, de dejarlos doblados y en sitio aparte inclusive. Y aquí se da, lógicamente, que el Señor resucitó. ¿Qué más nos puede decir también la palabra de que nosotros ya recibiendo la palabra, también nosotros entremos en esta tarea, como precisamente les está diciendo en aquel entonces Pedro a los discípulos, aclarándoles la tarea primeramente del resucitado y por otro lado la continuación de esta tarea que no solamente ellos, sino también cada uno de nosotros debemos precisamente realizarla. A tal grado, recordemos la vigilia pascual. Todo estuvo envuelto en el agua y en la luz, o en las velas, o en el lucenario, o en el cirio pascual. Todos estos elementos son presentados y vividos en nuestro bautismo. También en la confirmación. Y todavía más, los domingos hacemos el credo. Y por otro lado, en esta Pascua o tiempo pascual, se invita mucho a que el inicio, sobre todo de los domingos, en lugar del acto penitencial, sea la aspersión del agua. Claro, previamente con la bendición, para que nos recuerde el bautismo que hemos recibido. Pero más que el bautismo que hemos recibido, se ve más claro este compromiso en el sacramento de la confirmación, donde precisamente quiere decirnos confirmación, confirmar lo primero de nuestra fe en el bautismo, que es precisamente lo que nos va a relatar precisamente Pablo a los colosenses. Segunda lectura. Haremos un pequeño espacio
y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida, con el Evangelio del domingo pasado, la resurrección del Señor, que va a ser resurrección de todos los domingos de nuestro caminar de la vida. Valga decir que también domingo viene de la palabra Dominus en latín, que quiere decirnos precisamente Señor, día del Señor, que afortunadamente las lenguas cristianas, en este caso el latín sobre todo, bastante esparcido en los primeros momentos de la cristiandad, tuvo a bien quedar, en lugar del día del sol, ser el día del Señor. Pero también, por otro lado, viene siendo el primer día de la semana, a usanza de los judíos, el Sabbat, el día del descanso, el sábado. Y el otro día del sábado, nuevamente, se toma, por un lado, el primer día de la semana, mas también, por cuestión de fe, el día del Señor. Desafortunadamente, con los nuevos momentos que tenemos del laicismo, ya ahora se dice en tal fecha de nuestra era, de nuestro tiempo, y ya no a la usanza antigua, clásicamente DC, después de Cristo, o AC, antes de Cristo, porque de nuevo está bastante incómodo la presencia del Señor o sus valores entre nosotros. Continuamos. Hablábamos en la parte pasada, la primera querigma de los apóstoles o del pueblo cristiano. De nuevo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, comenzando en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y también veíamos
que en la lectura del Evangelio, estos dos apóstoles, tanto el discípulo que tanto amaba el Señor y Simón Pedro, van por noticia de María Magdalena, van al sepulcro. Y aquí una buena acotación. La mujer María Magdalena se convierte en la primera anunciadora de la resurrección a estos primeros discípulos, que por otro lado también ellos creen porque han repasado las Escrituras. Y leo al final del Evangelio: entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar entre los muertos. Y aquí está una buena palabra acerca de Pablo, que nos dice, segunda lectura: ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Como hablábamos en el anterior segmento, nosotros por el bautismo también tenemos que ser portadores del mensaje, de la causa, de los valores, del Evangelio del Señor en cada una de nuestras responsabilidades por el caminar de la vida. Y ojo, la levadura, como también la sal, se va a decir en otro momento, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ahora nos dice la levadura. Esta levadura y sal son porciones pequeñas, tanto para la harina como para los alimentos. Y esta da bastante sabor, sentido a estos materiales, pero también quiere darnos a entender a nosotros que en las diferentes responsabilidades que haya de parte nuestra en el caminar de la vida, va a ser ciertamente levadura que después va a redundar ampliamente en el caminar de los nuestros. Por eso, la mejor manera de ser cristiano, cristiana, bautizado o bautizada, viene siendo serlo en la vida o en nuestras mismas responsabilidades. Como después se va a decir de los primeros cristianos: miren cómo se aman. O también van a querer, en aquellos tiempos, no se niegan ahora, de que yo quiero ser como ellos, yo quiero entrar en esa comunidad, en esa asamblea, en esa iglesia, en estos creyentes, porque eran un solo corazón.
en una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Y acudían con gran alegría a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan, que ya en otro momento también lo hemos escuchado. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta tercera parte, Tiempos Privilegiados, del padre Andrés Pardo, editorial Monte Carmelo. Y nos habla Ramos y Palmas. El Domingo de Ramos es uno de los días de mayor presencia de fieles en el templo, pues la bendición de los ramos tiene un enorme arraigo y poder convocador. Es el día en que los niños se sientan más protagonistas en la liturgia de la Semana Santa, participando activamente en la procesión de ramos. Pero nos podemos preguntar, ¿la gran afluencia de los fieles significa que todos participan, comprenden verdaderamente el sentido de esa solemne procesión en honor de Cristo Rey? No es razón suficiente el ir a la iglesia solamente para que se bendiga el ramo de laurel o palma, que luego se lleva al cementerio, se deja en casa o se coloca como amuleto religioso en los establos. Es oportuno orientar la atención y la piedad cristiana para descubrir el centro de la liturgia de este domingo, y para que la procesión de ramos no se quede en un gesto religioso infantil, ni en una reconstrucción histórica. Esta procesión únicamente tiene sentido en la fe en el que el Mesías anunciado por los profetas, reconocido como el Rey del verdadero de Israel, que viene a traer al mundo la salvación y la paz. La procesión de ramos, procesión litúrgica, indicaba en el misal romano, tuvo su origen en Jerusalén, donde era fácil reconstruir los acontecimientos importantes de la historia de la redención de los hombres, en los mismos lugares en que Cristo había vivido los últimos días de su vida. Ya al principio del siglo V, la peregrina Eteria nos revela la liturgia propia de este día en la Ciudad Santa, y que, esencialmente, consistía en una procesión que bajaba al caer la tarde del Monte de los Olivos para ascender hasta la ciudad.
Los principales participantes era el obispo, que representaba visiblemente al Señor, y los niños, que llevaban ramos de palmas y olivos, mientras el pueblo iba respondiendo a los himnos y a las antífonas con el estribillo: bendito el que viene en el nombre del Señor. La procesión de ramos empieza a aparecer en las liturgias occidentales a finales del siglo VIII. Antiguamente se inscribía en el cuadro de toda una ciudad, donde solamente había una única procesión, que participando del lugar donde habían sido bendecidos los ramos, se dirigía con todo el clero y el pueblo a la iglesia principal después de haber pasado por la estación, es decir, el sitio donde se encontraba a Cristo, representado por la cruz, el evangeliario, la imagen del Salvador, o también la misma persona del obispo. Después de varias reformas del rito a través de los siglos, nos encontramos con una liturgia muy breve y sencilla, que ha simplificado dramatizaciones. La procesión constituye ciertamente un bello homenaje a Cristo Rey. Considerado el rito de los ramos a la luz del misterio pascual, los ramos y las palmas sirve para rendir homenaje a Cristo, cuya realeza mesiánica vamos a celebrar. En este domingo hay que aclarar su soberanía sobre todo el universo. Hay que gritar nuestra esperanza. Debe ser una procesión profundamente distinta a todas las demás de la Semana Santa. No se puede ir a ella andando lentamente, con los ojos bajos, con aspecto triste y compungido. Se deben llevar los ramos y palmas en lo alto, cantando con entusiasmo el Hosana, pues se trata de dar gloria a Jesucristo en el momento en que se inaugura la Gran Semana, durante la cual será conmemorada la pasión festejada de la resurrección en la noche pascual, en la que toda la comunidad cristiana renueva su compromiso bautismal. La escena evangélica que se revive lleva consigo una toma de conciencia y una actitud de vida a las que se incorporan los problemas del mundo actual y las preocupaciones de la Iglesia, sabiendo que Cristo es, sin triunfalismos banales, el mensajero de la paz, el redentor de los hombres, el salvador del mundo. El Domingo de Ramos es la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén y al mismo tiempo el actor solemne por el cual los cristianos se unen a su Salvador para acompañarle en la vía dolorosa, valorando la victoria de la cruz, aceptando el gozo de la resurrección y esperando la efusión del Espíritu Santo. Los ramos y las palmas en nuestras manos deben ser signos de fe. La procesión es un símbolo de nuestra peregrinación
sobre la tierra. A la vez, es un homenaje al Salvador, hacia cuya gloria nos encaminamos. Recordemos que las ramas del olivo flor blanca y del fruto morado, contienen toda esencia del gran misterio pascual, del viernes y la resurrección. El olivo, signo de la alegría. El olivo que vamos a ver en los óleos santos. El olivo que evoca la agonía de Cristo en el huerto de los olivos. Es el olivo de nosotros llevamos en nuestras manos el Domingo de Ramos. Por eso, los ramos de este domingo anuncian la Pascua. Y qué bien lo dijo Tirso de Molina diciendo: desde el arca de Noé, de la ley de gracia nueva, el ramo de olivo es traje que anuncia la Pascua eterna. Haremos un espacio más y regresaremos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Vamos a ver los santos y santas de esta semana. Día 11 de abril. San Estanislao, obispo y mártir. Memoria de los años nacido Estanislao, 1030 a 1079. Nació en Polonia. Estanislao había estudiado en París. Después de su ordenación, fue nombrado primer obispo de su ciudad natal, Cracovia,
y ejerció su episcopado como buen pastor y con gran atención y sensibilidad hacia los pobres, a quienes nunca negaba ayuda. El rey Boleslao era un hombre valiente que había ganado muchas batallas y administrado bien su nación. Al principio, el rey y el obispo trabajaron en armonía, pero Boleslao empezó a dar pruebas de corrupción y de prácticas inmorales. Los escándalos se iban sucediendo y Estanislao reprendía al rey, pero de vez en cuando daba muestras de arrepentimiento. Pero cuando raptó a una mujer casada, Estanislao lo confrontó y lo excomulgó. Encolerizado, Boleslao ordenó a sus soldados que lo mataran. Por alguna razón, los dos soldados fracasaron 3 veces en el intento. Entonces, el propio Boleslao mató a Estanislao cuando estaba celebrando la misa. Es el primer santo polaco. La vida de Estanislao nos muestra la fuerza de la verdad. Él, que era un hombre pacífico y humilde, tuvo el valor de defender la verdad y el deber moral enfrentarse ante el poderío del rey. Luchó contra lo que el catecismo afirma de ser una injusticia. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta su compromiso, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo del matrimonio, quebranta el derecho del otro cónyuge. 13 de abril, San Martín I, Papa y Mártir. Años 655. Nació en Italia, pero murió exiliado en Rusia. Después de servir como emisario papal, sirvió en Constantinopla y fue elegido papa en el año 649. Como papa, convocó un sínodo en Letrán, donde se condenó la herejía que afirmaba que Cristo no tenía voluntad humana. Tal herejía aparecía asimismo en un documento del emperador Constantino II. Cuando el sínodo lo condenó, Constancio montó en cólera y envió a emisarios a raptar a Martín y a enviarlo a Constantinopla, en donde la cárcel enfermó gravemente, pero así como todo, fue exiliado a Crimea. La orden era de ejecutarlo, pero por la intercesión de Pablo, patriarca de Constantinopla, la orden no se ejecutó. Aunque murió de enfermedad, la Iglesia venera a Martín I como mártir. La vida de Martín, llena de sufrimiento, demuestra su enorme confianza en Dios, que en su misericordia vendría en su auxilio y tomaría su humilde cuerpo, como se asegura que él mismo dijo poco tiempo antes de morir. Él es el Todopoderoso, clemente e infinitamente inclinado a hacer el bien,
¿quién podría no poner en él toda su esperanza? Catecismo 2086. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos estar entre ustedes una vez más en estas líneas de una liturgia para la vida. Dios mediante, estaremos entre ustedes la próxima semana y que seamos esa levadura en este caminar de la vida, haciendo lo pequeño en cada una de nuestras responsabilidades. Y que María Santísima nos conforte y nos conduzca a la patria eterna. Buenos días para todos.